Tercer bloque de Revirados y como contábamos, último martes de este año, también una última columna de temas internacionales que nos va a llevar a viajar por el mundo. En este caso vamos a hablar seguramente de lo que ha pasado con el avión ruso del cual se ha encontrado la caja negra. Un avión que trasladaba, entre otros pasajeros, a un conocido coro, por lo que fue realmente mucho más lamentable todavía el caso de las muertes de este accidente. Este y otros temas más con Carlos Serenelli. Muy buenos días, y así es, hay un gran operativo, un gran despliegue de búsqueda en el Mar Negro tras la tragedia este pasado domingo del avión ruso que se dirigía a Siria. La última novedad es que ha sido encontrada una de las cajas negras de este avión, la caja negra principal que probablemente logre desvelar el motivo del accidente. La caja negra fue encontrada hoy a 1.600 metros de la costa y a una profundidad de 17 metros. Esta caja negra está en buen estado y es la que guarda los parámetros técnicos del vuelo, pero no las conversaciones en la cabina del avión. Esas conversaciones están en la segunda caja negra que todavía está siendo buscada. También continúa la búsqueda de los cuerpos de las personas que viajaban en la aeronave. El equipo de búsqueda está conformado por unas 3.500 personas que trabajan día y noche en la zona de la catástrofe y ya hallaron, además de las cajas negras, unos 100 pedazos del avión que virtualmente se desintegró y 12 cuerpos sin vida. En cuanto a la causa de la tragedia, las autoridades rusas descartan la hipótesis de un atentado y privilegian la de un accidente causado por un error humano o un fallo técnico. El avión volaba, recordamos, con 92 personas a bordo y desapareció de los radares tras despegar el domingo de Sochil, a orillas del Mar Negro. Se dirigía a una base aérea rusa en Siria. Entre los pasajeros de la aeronave había 64 integrantes del coro del Ejército Rojo, considerado un símbolo de Rusia. Los músicos iban a celebrar las Navidades con los soldados rusos desplegados en Siria para apoyar al régimen del presidente Bashar al-Assad. El avión también transportaba a 9 periodistas de la televisión rusa y la responsable de una organización caritativa muy conocida en Rusia, Elisaveta Glinka, quien llevaba medicamentos para un hospital sirio. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de un tifón que se ha abatido sobre Filipinas, dejando fallecidos y numerosos daños materiales. Todavía no hay una evaluación definitiva, pero hasta el momento el balance indica que murieron al menos 9 personas y otras 20 están desaparecidas tras el paso del tifón Nokten por Filipinas. El tifón entró por las costas orientales del archipiélago el día de Navidad, inundó rutas y campos y destruyó viviendas y barcos. Los daños no fueron mayores porque no llegó a alcanzar, afortunadamente, la muy poblada capital de Filipinas, la ciudad de Manila. El peor incidente por este tifón lo protagonizó un barco que naufragó, causando la muerte de una persona y dejando 18 miembros de la tripulación del barco desaparecidos. Otras 8 personas murieron en las inundaciones o golpeadas por objetos arrastrados por la corriente o derrumbados a causa de los vientos que alcanzaron los 235 kilómetros por hora. Además, casi medio millón de personas fueron evacuadas en áreas vulnerables. El tifón dejó sin energía eléctrica a varias provincias del país y provocó la cancelación de unos 350 vuelos. Y muchas casas fueron destruidos por el fuerte viento, como así también colegios y hospitales. Y donde también se registró una catástrofe natural fue en Chile, también en estas Navidades, aunque afortunadamente sin provocar víctimas, ya que ese país está muy preparado para los terremotos, ya que es una de las zonas más sísmicas del mundo. Este terremoto fue de 7,6 grados de magnitud y afectó principalmente a la turística isla de Chiloé, en el sur del país. No dejó víctimas, como decíamos, pero sí algunos daños en rutas y casas y además causó pánico entre los habitantes de la isla. El sismo se registró a las 11:20 de la mañana del domingo, cuando la gente se aprestaba a disfrutar del almuerzo de Navidad. Tras el terremoto se sintieron más de una docena de réplicas. Además, las autoridades lanzaron una alerta por tsunami que provocó la evacuación hasta sectores más altos de unas 4.000 personas.
Después, esa alerta fue desactivada y los evacuados pudieron retornar a sus casas. En los primeros minutos tras el terremoto hubo cortes en el suministro eléctrico y las líneas telefónicas colapsaron. Además, algunas casas sufrieron daños y la ruta que conecta la isla de Chiloé con el continente sufrió daños de consideración. El movimiento telúrico también se sintió en la región suroeste de la Argentina. Vamos a hablar ahora de Venezuela, donde continúa esa crisis política y económica que parece interminable y que preocupa tanto a todo el mundo que hasta el Papa se refirió a este tema entre las principales preocupaciones señaladas durante su tradicional mensaje de Navidad. En ese mensaje, Urbi et Orbi, el Papa Francisco pidió que la valentía anime a Venezuela para dar los pasos necesarios con vistas a poner fin a las tensiones actuales y a edificar conjuntamente un futuro de esperanza para la población entera, dijo. Recordamos que el Vaticano auspicia las negociaciones de paz entre el gobierno venezolano y la oposición para intentar resolver la grave crisis política y económica de ese país. Como respuesta al mensaje navideño del Papa, el presidente Nicolás Maduro agradeció sus comentarios sobre Venezuela y los esfuerzos que realiza el Vaticano a favor del diálogo. Además, Maduro ratificó anoche que su gobierno se mantendrá en la mesa de diálogo y que asistirá a la reunión convocada para el 13 de enero, pese a que la oposición descartó seguir participando en el proceso. La coalición opositora alega que el gobierno no cumplió los acuerdos a los que se comprometió con el Vaticano y un grupo de expresidentes. La mesa de diálogo está así paralizada desde inicio de este mes debido a las mutuas acusaciones entre ambas partes. Mientras tanto, la crisis económica que afecta a Venezuela se agravó en plena época de Navidad ante la altísima inflación y los crecientes problemas de escasez de alimentos y medicinas a los que se sumó la falta de dinero en efectivo. Y en último término vamos a hablar de Israel, que mantiene por estos días un enfrentamiento con las Naciones Unidas debido a un pronunciamiento de ese organismo internacional contrario a Israel en su conflicto con Palestina. Concretamente, la ONU aprobó el viernes pasado un documento que exhorta a Israel a cesar inmediata y completamente toda actividad de colonización en territorio palestino ocupado, comprendido en Jerusalén Este, y afirma que las colonias no tienen valor jurídico. En respuesta, Israel retiró el domingo a sus embajadores en 10 de los 14 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que votaron ese texto. Y además, Israel postergó sin fecha la visita del primer ministro de Ucrania a causa del apoyo de ese país a la resolución de la ONU. Y el primer ministro israelí dijo ayer que lo que hizo la ONU es inaceptable. Además, Israel desoye la exhortación de Naciones Unidas y sigue adelante con la construcción de miles de nuevas viviendas en zonas de Jerusalén reclamadas por los palestinos. Y a Israel le salió un defensor, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer, a través de un tuit, puso en duda la eficacia de la ONU al describirla como un simple club de personas que se reúnen y la pasan bien. Y hasta aquí nuestro resumen internacional en el día de hoy, siempre polémico y en todos los temas, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, muchas gracias a Carlos, también perteneciente a este club y que se despide de esta manera de Revirados. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos todo este año y que tengan un muy buen feliz de año y un muy buen comienzo de 2017. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bien. Feliz fin de año para vos también, Carlos. Nosotros seguimos haciendo Revirados. Queda este programa. Rulo está llegando con una cara de dormido. Vamos a invitarle un café y ya volvemos.